¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenido a otro capítulo del podcast. Y antes que nada, no te quería desear feliz Navidad ni feliz año, sino quiero desearte plenitud. Y este va a ser el tema de este podcast, de este capítulo. La trampa de la felicidad y cómo la sobreestimamos, cómo la idealizamos. Obviamente, si tú pasaste Navidad solo o sola, si tal vez durante estos días tiendes a comparar lo que viviste con lo que ves en redes sociales, puedes frustrarte mucho. Y seguramente este capítulo te va a ayudar bastante a entender y a desgranar esas emociones. Obviamente, espero que hayas disfrutado estos días. Y si no pudiste, si por casualidad lo pasaste solo o sola, también te mando un saludo, también te mando un abrazo. Y espero que estos minutos en los que hablé de este capítulo, pues te ayuden. Bueno, vamos a hablar de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Primero, tendemos a asociar felicidad con un estado de alegría, con una emoción agradable. Este estado, al igual que las demás emociones, son pasajeras. Cuando nos intentamos aferrar a alguna emoción, paradójicamente la alejamos más. Cuando intentamos aferrarnos a la alegría, generamos más frustración y generamos más infelicidad porque no podemos agarrarla. Y esto se explica desde diferentes creencias que desde la cultura popular y desde los mensajes que nos llegan, tendemos a replicar y a repetir sin cuestionar. Uno de esos mensajes o una de esas creencias es creer que la felicidad es el estado natural de los seres humanos. Los seres humanos tendemos a vivir en 6 emociones, las cuales son miedo, ira, asco, tristeza, felicidad y sorpresa. Esas 6 emociones, como te dije anteriormente, son pasajeras, son respuestas a un contexto, respuestas a estímulos. El pretender que solo una de ellas es el estado natural es completamente falso. Tendemos a vivir en un estado neutro y reaccionamos a los diferentes estímulos produciendo estas emociones. Algo diferente, algo más racionalizado serían los sentimientos, que eso vamos a hablar mucho más adelante, en otro capítulo. Ahora bien, el creer que la felicidad es el estado natural, pues obviamente es falso. Y sobre todo de acá se deriva otra creencia, que es pretender o creer que todos son felices menos yo, que todas las personas allá afuera tienen ese estado natural menos yo. Esta creencia genera más infelicidad, más frustración y te tiende a cerrar en un ciclo vicioso o una espiral descendente que produce más infelicidad. Esto puede suceder mucho en estas fechas, ya que tú tiendes a comparar tu realidad con lo que crees, y repito, lo que crees que es la realidad de los demás. Tiendes a ver los estados en las diferentes redes sociales, las fotos, los videos, ves cómo comparten, cómo están, digamos, reunidos en familia o con sus parejas o con sus hijos, y tiendes a comparar eso que es una foto, que simplemente es como una vitrina, con algo que es más real y más tangible, que es lo que tú estás viviendo. No todos son tan felices como crees. Todos vivimos en un estado neutral y todos vivimos expuestos a las diferentes emociones. Es completamente natural que tú vivas de una emoción en otra. Y eso es lo primero que tienes que aceptar. La naturaleza humana, la variabilidad, la fluctuación de emociones. Eso es lo más humano que puedes entender. Además de esta idea de creer que todos son felices menos yo, aparece otra creencia, aparece otra idea. El decir, oiga, bueno, si yo no soy feliz, si no estoy viviendo como los demás están viviendo, yo debo tener algún defecto, debo tener algo que falla dentro de mí, o debo tener un hueco, un vacío. Y ahí se derivan muchas compulsiones, muchas tendencias de comportamiento que nos hacen buscar
algo, una meta, ponernos una meta para encontrar esa dichosa felicidad o esa felicidad prometida que, como ya sabes, pues no es algo natural. Tendemos a creer que el sufrimiento mental es anormal, que es una enfermedad. Y realmente, si revisamos el propósito del cerebro y de la mente, ese es el trabajo. El trabajo de la mente no es mantenerte feliz, el trabajo de la mente es mantenerte vivo. Cuando experimentamos todas estas emociones que son desagradables, ni siquiera son positivas o negativas, son desagradables, nuestra mente nos está enviando constantemente mensajes. Oye, ponle atención a esto. Oye, ponle atención a esto. Necesito que protejas tu espacio. Necesito que protejas tus límites. De ahí sale la ira. Necesito que pongas atención a los detalles. De ahí tiene que ver mucho con la tristeza. Todas estas emociones tienen propósitos. Y cuando experimentamos momentos de debilidad, tendemos a criticar esos momentos como si fueran anormales. Pero realmente es importante para tu proceso y para tu estabilidad entender que eso es una fase, que como la alegría es algo que no puedes retener, lo que no puedes mantener, estos momentos también van a ser pasajeros y también son emociones que requieren ser vividas. Otra más de las ideas. Oye, bueno, si yo quiero crear una vida, quiero tener esa felicidad, que nuevamente estamos hablando de utopía, debo deshacerme de los pensamientos negativos. Debo completamente, y esto voy a utilizar un término que están usando mucho, dejar ir las emociones. No es tanto así. Si tú quieres avanzar en tu vida en las diferentes áreas, inevitablemente, y esto guárdatelo muy bien, inevitablemente vas a experimentar sentimientos y emociones desagradables. ¿Por qué? Porque el cerebro no quiere estar incómodo. El cerebro, cada vez que se expone a una situación que le genere incomodidad, que le genere estrés, y el estrés vas a experimentarlo cuando intentes generar una venta, intentes aumentar tu capacidad productiva o financiera, entres en alguna relación. Cada vez que hagas cambios que sean significativos para ti, el cuerpo y tu mente van a vivir estrés, van a vivir emociones desagradables. Eso es completamente inevitable. Y el cerebro y tu mente van a generar, en términos biológicos, diferentes sensaciones y diferentes estímulos para decirte, oye, algo está pasando acá raro, no me siento muy cómodo y necesito avisarte, necesito que entiendas que no estamos cómodos. Ahora, no estar cómodos no quiere decir que no sea útil para ti. El crecimiento se halla en la incomodidad. El que tú mutes y transformes tu vida, inevitablemente va a requerir de ti cierta tolerancia a esa incomodidad y cierta tolerancia y adaptabilidad a esos sentimientos y emociones desagradables. Listo, entonces, además de querer deshacernos de esos sentimientos, además de deshacernos de esas emociones, surge otra tendencia de muchos de estos días: querer controlar lo que piensas y lo que sientes. A través de meditaciones, a través de afirmaciones, a través de toma de acción, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente esto es poco probable, ya que tu mente ha evolucionado para generar emociones agradables como desagradables para términos de tu supervivencia. Entonces es poco probable que esto suceda. Realmente no vas a poder controlar lo que sientes y lo que piensas. Puedes observarlo, que eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero es algo completamente distinto. Querer forzar tu mente a pensar de una forma o querer forzar tu cuerpo a sentir de una forma o específica es completamente ilusorio. Bueno, y tú dirás, bueno, oye, listo, entiendo las diferentes ilusiones o diferentes mentiras que podemos caer, pero bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, me echo a la pena, me pongo a llorar y tal. No, no están así. Te voy a dar ciertas herramientas que te pueden ayudar bastante y sobre todo quiero que utilices este podcast para entender y para usarlo de una forma práctica en tu vida.
¿Cuáles de estas ideas estás cayendo? ¿En cuáles de estas ideas estás comprando y validando constantemente en tu vida? Antes de hablar de estas estrategias, quería recordarte que se viene un programa muy bueno que te va a ayudar muchísimo en tus relaciones y sobre todo si ya quieres trabajar de forma personalizada conmigo, simplemente en las diferentes redes sociales hay ahí un link que dice trabaja conmigo 1 a 1. Ahí hay un formulario, una vez tú lo completes, yo me comunico directamente contigo y hacemos una pequeña entrevista para saber si eres apto para el programa o no. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces con el tema de las emociones? ¿Qué vamos a hacer con este tema de la felicidad ilusoria? Al principio del capítulo te decía que te deseaba plenitud, no felicidad. ¿Y por qué? Porque entender y aceptar conscientemente todo el rango de emociones y soltar la idea infantil que solo debes sentir unas es el primer paso para generar una vida plena. Entender que estas 6 emociones, que tanto la ira, el miedo, el asco, la tristeza, la felicidad y la sorpresa, han sido partes vitales para tu transformación y para tu experiencia en este plano. Aceptar estos 6 sabores, estas 6 experiencias y agradecerlas, agradecerle a tu cuerpo por sentir esas sensaciones, agradecer a tu mente por interpretar esas señales, es uno de los pasos más importantes para acercarnos a esa vida plena, para experimentarla. Cuando tú aceptas y recibes esos mensajes con gratitud, independientemente si te gustan o no te gustan, vas a abrirte al presente totalmente. Vas a abrirte a lo que estás viviendo, a lo que estás experimentando. Te has de querer desear y te abres a vivir el hoy, a vivir el ahora. Cuando tú realmente permites a las emociones y a esas sensaciones manifestarse, no duran más de 2 minutos esas emociones, porque ya no las estás reprimiendo, porque ya no quieres forzar tu estado emocional a que se dirija en una dirección, simplemente la aceptas tal cual es. Algo que sí puedes hacer y algo que sí te invito a trabajar es entender que tú puedes cambiar cómo reaccionas a la sensación, cómo utilizas los sentimientos para construir esa versión de ti en la cual te quieres convertir, que es muy diferente a ser feliz. Entender es, oiga, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuál va a ser mi brújula de acá en adelante? Y cada vez que yo viva y experimente una de estas emociones, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a utilizar lo que recibo para construir lo que quiero, lo que deseo? ¿Cómo utilizo el hoy de la forma más productiva y más útil para mi estabilidad y para mi plenitud? Entiendo que la felicidad no es el estado natural. Entiendo que la felicidad no es un estado único y es la única meta. Entiendo que cada vez que yo avance, me puedo encontrar con cualquiera de estos 6 sabores, con cualquiera de estos 6 emociones. Y aún así avanzo. Y cada vez que yo doy un paso, puedo decir, oiga, bueno, voy a tomar este paso así. Si experimento miedo, voy a hacer esto y voy a trabajarlo. Y esto se trabaja con paciencia y con constancia. No pretendas que en una semana ya cambie todo, porque eso es ilusorio. Va a ser un paso y cada vez que tú des ese paso, cada vez que ejerzas esa transformación, otras circunstancias van a aparecer. Cuando nos abrimos a vivir una vida plena y no una vida feliz, podemos abarcar conscientemente un rango más amplio de experiencias. Mejoramos en calidad y tiempo nuestra capacidad de respuesta. Y finalmente, dejamos de perseguir la eterna promesa de un mañana perfecto, recibiendo con gratitud la imperfección y la unicidad del hoy. Quiero que utilices este podcast, quiero que utilices estos momentos. Si, digamos, estás escuchando el podcast comiendo o caminando o en el trabajo, me alegra saber que estoy en diferentes oficinas.
Utiliza este momento para pensar, oiga, ¿sigo cayendo en la trampa de querer vivir feliz únicamente? ¿O tengo miedo a vivir tristeza, tengo miedo a vivir ira, tengo miedo a vivir miedo, paradójicamente también existe? ¿O ya puedo soltar la idea de forzar la vida en un solo canal y abro mi capacidad de experimentación, abro mi capacidad de vivir? Entiendo que si yo quiero construir una relación, trabajarla, cultivarla, si quiero de alguna forma expandir mi parte económica, mi parte profesional, inevitablemente voy a vivir estas 6 emociones. Puedo dar gracias a la vida, puedo dar gracias a mi cuerpo, puedo dar gracias a mi mente, porque sé que cada vez que avanzo, esas 6 emociones me van a recordar lo más importante, que estás vivo. Tómate este podcast y este capítulo para recordarte que la vida es más amplia y no tiene que ser como tú quieres, que te va a dar sorpresas constantemente y que si estás abierto a recibir esas sorpresas, seguramente ahí vivirás una vida plena, no una vida feliz, porque te lo aseguro, no va a ser feliz muchas veces, pero te va a dar un rango de emociones y un rango de experiencias que si tú los abordas con aceptación, con comprensión y con tolerancia, te lo juro que va a ser mucho más llevadera. Espero que de verdad este capítulo te sirva, compártelo con alguien que creas que le sirve o que le sea útil y te mando un gran abrazo, un gran saludo en estas fechas y recuerda, quiero que vivas una vida plena, no una vida feliz. Chao, chao.